En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación. Y lo que haremos en concreto es ver cómo crear arrays de objetos en Java. Esto nos permitirá comprobar y asimilar todo lo que hemos ido viendo a lo largo de los últimos vídeos y ver cómo funcionan las referencias a objetos cuando tenemos colecciones en Java. Y bien, ahora que ya sabemos crear nuestros propios objetos, pues además también vamos a empezar ya a crear colecciones utilizando esos objetos que hemos creado. Entonces, para agrupar estos objetos lo vamos a poder hacer tanto a través de arrays como a través de todo tipo de colecciones que ya iremos viendo poco a poco. En este caso tenemos un ejemplo de array de objetos de tipo punto. Entonces, tal y como dice aquí arriba, un array no está limitado a elementos de tipo primitivo. Podremos crear arrays de cualquier tipo de objeto que queramos. Sin embargo, aquí se debe tener en cuenta algo muy importante, y es que cuando tenemos un array de objetos, realmente lo que vamos a tener es un array de referencias a cada una de las instancias de esos objetos de esa clase. Fijémonos aquí en este ejemplo. En primer lugar, inicializamos un array que se llama puntos, que contendrá objetos, instancias de tipo punto, y le vamos a asignar de tamaño 5. Es decir, tendremos un array de 5 elementos. Cada uno de ellos será una instancia de punto. Entonces, en principio, cuando declaramos este array, una vez termina esta primera instrucción, cada uno de los elementos de ese array, al ser un array de objetos, tendrá cada una de sus posiciones con el valor nulo. Entonces, tanto puntos de 0, como de 1, como de 2, como de 3, como de 4, tendrán ese valor nulo, ya que no hemos inicializado ninguno de esos elementos. Sin embargo, si ahora, sobre puntos de 0, que es el primer elemento del array, invoco al constructor de la clase punto pasándole dos enteros, lo que se guardará en puntos de 0 es una referencia a la instancia de la clase punto que he creado. Entonces he creado un punto que tendrá en x un 1 y en y un 2. Entonces realmente en puntos de 0 no se va a guardar ningún valor, se guardará un puntero que apuntará a la dirección de memoria donde está esa instancia que he creado. Entonces ese puntero, realmente si lo imprimimos por consola nos mostrará pues un espacio de memoria donde está guardada esa instancia. Y a partir de ese espacio de memoria yo podré acceder a los valores de cada uno de los atributos de esa instancia. En este caso, una instancia de la clase punto, donde x valdrá 1 e y valdrá 2. Entonces hay que tener en cuenta, es muy importante esto, que cuando tenemos objetos en un array, lo que tenemos son punteros a esa dirección de memoria donde apunta cada una de esas instancias. Entonces, tal y como dice aquí, lo primero es crear una referencia al array de punteros. Es decir, puntos, a su vez, también es un puntero que apunta a una referencia, a un espacio de memoria donde tenemos ese array de punteros. Una vez tenemos ese array, cada vez que creemos una instancia de la clase punto, lo que hará será guardar en esa posición la referencia de esa instancia que hemos asignado. Entonces, para entenderlo bien, pues pasemos a la siguiente diapositiva y veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una clase array.puntos con un main. Creamos un objeto de tipo random que nos permitirá obtener enteros aleatorios y a continuación ese array de 5 puntos. En principio, todos estos puntos van a estar a null, pero aquí a través de un bucle for lo que hacemos es recorrer ese array de puntos y en cada uno de ellos asignarle una instancia que hemos creado a través del constructor punto pasándole dos enteros. Esos dos enteros se van a generar de forma automática a través de el random que tenemos arriba. Por lo tanto, tendremos un punto con valores posibles entre 0 y 100 sin incluirlo, tanto en x como en y. Entonces, en cada iteración se creará un punto que se guardará en la posición actual del array y a continuación, sobre esa misma instancia, puntos de y, se invocará el método mostrar datos para que nos indique los datos de ese punto en concreto. Entonces este primer bucle creará los puntos y nos mostrará su información. Y luego, bajo, tenemos una segunda parte que lo que hace es, en primer lugar, declarar una variable de tipo double, que se llama max, guardando como valor de inicio un 0, y luego vamos a recorrer ese array de puntos buscando cuál es el punto que está más lejos del centro. Esto lo podemos obtener a través del método calcular distancia centro. Este método lo que hace es, a través de una instancia de punto, calcular la distancia que hay desde el punto 0, 0 hasta las coordenadas de ese punto. Entonces, en cada iteración compararemos esa distancia del punto actual con max. Si esa distancia del punto actual es mayor a max,
lo que hacemos es guardar en max esa distancia. De este modo, cuando termine el bucle, lo que tendremos es en max la distancia entre 0 y 0 y el punto que está más lejos, es decir, el punto que está más lejos del centro, del 0, 0. Y para terminar, pues vamos a ver este mismo ejemplo dentro de Visual Studio Code. Para ello volveremos al editor, tenemos este mismo código y ahora cuando lo ejecutemos, pues podemos comprobar que crea 5 puntos. Este sería el primer punto con las coordenadas x49 y 14. Luego me muestra la distancia respecto al centro, que es 50,96. Para el siguiente punto lo mismo, en este caso 94,02. El tercer punto tendría 94,86. El cuarto punto 92,64. Y el quinto 49,24. Entonces, una vez termina de mostrar los 5 puntos, luego me muestra pues la distancia máxima del centro es 94,86, que se corresponde con este tercer punto. Esta parte de aquí me va mostrando los puntos, mientras que una vez termina este segundo bucle, me mostrará la frase, pues la distancia máxima del centro es concatenado con el valor de max. Y aquí vamos a hacer algún cambio para que podamos comprobar cómo funciona un array cuando tenemos objetos, cómo funcionan estas referencias. Si por ejemplo hacemos lo siguiente, cortamos de aquí, creamos un nuevo punto, al que vamos a llamar P, punto P, y creamos esa instancia, al igual que lo hemos hecho antes, con el constructor que recibe las dos coordenadas. Si ahora dentro del bucle yo hago que puntos de i es igual a P, aquí le estoy pasando la referencia al punto P. Por lo tanto, tanto P como puntos de i apuntarán al mismo espacio de memoria. Y como realmente esto es un bucle, entonces todos los elementos del array puntos van a tener la misma referencia a este punto. Si ahora lo ejecutáramos, todos los puntos serían iguales. Fijaros que todos son exactamente iguales porque todos hacen referencia al mismo punto. Y si por ejemplo yo ahora lo cambio, imaginad que ahora yo hago p.setX y en x le pongo un 999 y ahora lo vuelvo a ejecutar de nuevo y realmente no vemos actualizado ese valor de x porque lo hemos modificado después de mostrarlo. Entonces aquí pues para comprobarlo vamos a mostrar de nuevo los datos aquí dentro de este bucle for, por ejemplo, y ahora si lo ejecutamos pues podemos comprobar que en primer lugar cada uno tenía ese x a 27, pero luego ya una vez lo modificamos todos tienen ese x a 999, ya que realmente todos los objetos del array están apuntando a ese mismo espacio de memoria que hace referencia a la instancia P. Por lo tanto, cualquier cambio que se haga sobre P se hará sobre cada una de las instancias del array de puntos. Y bien, lo voy a dejar todo como estaba. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo. En el siguiente lo que veremos es cómo crear colecciones de objetos a través de un array list, que es similar al array, pero en este caso nos permite modificar de forma dinámica el tamaño de esa colección. Es decir, es como un array sobre el cual podemos ir modificando el tamaño a medida que vamos ejecutando instrucciones. Bien, pero eso como digo ya en el siguiente vídeo.